Vamos a continuación a tener una entrevista con el asambleísta por la provincia del Guayas, Roberto Gómez. Es asambleísta independiente desde febrero de este año. Pertenecía a las filas de Creo. ¿Cómo no hablar de los actos de corrupción con un asambleísta que ha venido también denunciando a quien dice ser la protagonista y la cabecilla de estos actos de corrupción de reparto? Pero podríamos decir que estos actos de corrupción empezaron en este gobierno. Asambleísta, ¿cómo está? Buenos días. ¿Nos escucha? Aló, parece que está apagado su micrófono, asambleísta. No sé si me ayuda en ese sentido. Ok, Perdón, ahí sí lo escucho estamos. muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí esta mañana. Perfecto. Asambleísta Gómez, cuéntenos. ¿Usted cree que esto de la corrupción del reparto se inicia en este gobierno o desde siempre la Asamblea Nacional ha tenido ese cáncer llamado corrupción? Mire, pues yo he escuchado historias que esto empezó desde el año 1982, ¿no? 83. Así que en ese sentido, pues lo que podemos hacer es primero identificar absolutamente de que no hay que tolerarlo porque existe desde siempre. Y segundo, en el momento en que podemos identificar a la persona que reparte, pues la única responsabilidad que tenemos y obligación moral que tenemos, especialmente si es legal como asambleísta, es denunciarlo. Sus denuncias han sido precisamente en contra de la doctora María Paula Romo, diciéndolo, pues usted ha sido más bien el protagonista de varios intentos de juicio político. ¿Por qué cree usted que María Paula Romo encabeza estos repartos de hospitales y de puestos de poder? A ver, en este caso ya no es una creencia o una opinión de un asambleísta. En este caso particular es el fruto de la resolución de la Asamblea Nacional en la cual se destituyó al asambleísta Daniel Mendoza. En la destitución del asambleísta Daniel Mendoza se creó una comisión, la comisión investigó, y en esa comisión la ministra de Gobierno compareció y confesó palabras de ella, que el asambleísta sí le había hecho propuestas de cargos públicos para ocupar. Y en las mismas investigaciones se determinó que esos nombres propuestos ocuparon el cargo público. Luego, la Fiscalía General del Estado, en sus investigaciones, en el proceso de cooperación eficaz que hace con el señor Mendoza, que fue destituido en la Asamblea Nacional, pues es señalada la ministra de Gobierno como la persona que entregó la gobernación de Manabí a cambio del voto del asambleísta Mendoza para archivar el juicio político contra la ministra de Gobierno. Las palabras, digamos, no sé si son las textuales, pero son las que son, fueron ella misma, o sea, el asambleísta Mendoza confiesa que ella misma, la ministra de Gobierno, le dijo que la gobernación de Manabí que él había pedido, la iba a ejecutar poniendo el nombre que él había sugerido una vez que el juicio político esté archivado. Entonces, esas son investigaciones, son testimonios reales, tan sólido como la cooperación eficaz de la señora Pamela Martínez y tan sólido como la cooperación del señor Conceizao, que no hay vuelta que darle en ese sentido, ¿no? Pero aún así, con todas estas declaraciones, María Paula Romo sale a decir que ella ha ido tantas veces a la asamblea a dar y rendir declaraciones e inclusive justifica que ella, al ser ministra de gobierno, puede tener tratos y conversaciones porque precisamente de eso se trata su labor en el gobierno. Y además dice que ella fue la que denunció. Mire, cuando dice que ha ido 34 veces a la asamblea, eso me suena a cuando vemos en las noticias que los delincuentes entran y salen de los juzgados, que, que entran primero por un lápiz que robaron, después por una billetera, después abrieron un carro y después ya son parte de una banda delictiva. Y entran y salen de los juzgados porque tienen comprados a los jueces. De la misma forma, la ministra de Gobierno pues tenía comprados a algunos asambleístas y evidentemente entraba y salía tranquila de la Asamblea Nacional. Me suena a eso, a mí me suena a eso. Obviamente la ministra de Gobierno, yo la señalo
por ser responsable política de estos actos políticamente delincuenciales, donde compras votos, que es que ya sabemos quién repartió los hospitales. Y no solamente eso, sino que la ministra de Gobierno, tomando su ejemplo, claro que ella tiene que conversar, pero para alcanzar los votos tiene que pues convencer, tiene que proponer, tiene que dejar un proyecto, poner un proyecto, y supuestamente sea cual sea el proyecto que tenían, alguno que se apegue al marco de la ley, pero cuando vas y entregas un voto como asambleísta y ella les entrega una gobernación, pues eso es simplemente ilegal, primero, porque el asambleísta Mendoza es censurado y destituido en esa figura porque se le demuestra que gestionó cargos públicos. En esa gestión de cargos públicos, pues se demuestra que es la ministra de Gobierno la que los entregó. Y si el señor Mendoza fue censurado por esto, pues la señora Romo también tiene que ser censurada por esto. El hecho de que formalmente ella sea la que está obligada a tratar con los asambleístas como parte de la función judicial, ejecutiva, para hacer de puente con la función legislativa, eso solamente demuestra legalmente que además ella es la persona que formalmente conversa con ellos. Si eso solamente reafirma el punto de que la responsable política del reparto es la ministra de Gobierno. Yo le he hecho un llamado a la fiscal general del Estado que está haciendo un trabajo en este sentido porque todo lo que conocemos de esta cooperación eficaz ha sido comunicado diligente y detalladamente por la Fiscalía General del Estado, de que en este proceso pues tiene que ser vinculada a la ministra de Gobierno. Nosotros respetamos la tarea y sabemos que tiene demasiado trabajo la fiscal, pero no podemos dejar de hacer el llamado. Y lo que tenemos que hacer es en la Asamblea Nacional iniciar el proceso de juicio político con el cual ya tengo algunas firmas recogidas y ha enviado el nivel a algunos legisladores. Es decir, todo esto obedecería a cálculos políticos. Esta cuota de poderes, a entrega de hospitales, obedece a cálculos políticos. Es decir, hay que negociar para tener favoritismo, es decir, aprobar leyes, etcétera, etcétera, como usted lo da a entender. Es decir, estas cuotas de poder, estos hospitales, generan tanta plata como para poder pagar la conciencia de los asambleístas para que voten a favor, por un lado. Y este intento de juicio político, ¿qué número sería? ¿Sería el segundo o tercer intento que usted hace de juicio político a María Paula Romo? Este sería el tercero. No se olvide que al ex vicepresidente le hicimos dos. En una sola factura, se acordará usted en la pandemia, de 10 millones de dólares, habían 5 millones de dólares en sobreprecio en el IES. En una sola factura. Se acordará del sobreprecio de las mascarillas que reventó y que, fruto de eso, pues la sociedad entera le pidió al presidente Lenín Moreno, que la verdad es que tiene el mismo efecto en el Ecuador que el cuadro que va a dejar pintado cuando se vaya. Cuando se le pidió que el señor Granda, Paul Granda, que renuncie. Y Moreno dijo, no renuncia, no renuncia. Y la sociedad entera gritó, sácalo. Pero sí, lo que está haciendo es inmoral, ¿no? Y por lo menos un atentado contra la ética pública. Y acá Moreno apoya ciegamente perdón que le interrumpa, apoya ciegamente a María Paula Romo, no le quita su apoyo. Como apoyó ciegamente a Paul Granda, como apoyó ciegamente a Alexandra Ocles, como apoya ciegamente a la ministra de Gobierno. Es así, eso es. Y hay que compararlas con esas personas, porque con esas personas es que comparten cargo y con esas personas son las señaladas, que la sociedad entera sabe que hasta por la sanidad, por la sanidad mental de la sociedad, pues hay que sacar a esos malos ministros que se demuestra, como se ha demostrado, que atentan contra la ética pública, pero además generan una distorsión en la sociedad, unos cortocircuitos en la sociedad muy potentes, ¿no? Solamente se entiende pensando muy mal por parte del presidente. Y en ese sentido, pues yo lo que creo es que tenemos que hablar con frontalidad sobre que no se puede tolerar la corrupción por parte de la ciudadanía. Y que arriba están los ciudadanos junto con los medios de comunicación y abajo están los políticos. Y cuando los ciudadanos y los medios de comunicación se hartan de la corrupción, ya no la toleran más, ya entienden que es un tema que hay que atacar,
pues los políticos cambian su accionar. Yo siempre quiero decirle, yo critico esto de los políticos que lo dicen, porque lo afirman y hay que ser sospechoso de los políticos que lo afirman. Fiscalizar no es desestabilizar. La democracia no se construye con impunidad. La impunidad solamente trae corrupción. La paz que se quiere buscar con la estabilidad solo llega con la justicia. Y eso es lo que tenemos que buscar. Todo esto que va de la mano con la degeneración de la percepción de la Asamblea Nacional se profundiza en mayo del 2019 cuando se le entrega inmoralmente el poder a Alianza País de la primera función del Estado para fiscalizar a los ministros. Entonces nadie fiscaliza a los ministros porque Alianza País políticamente los blinda, porque tiene la presidencia de la Asamblea. Y esto es un acuerdo al que yo me opuse. Por eso, con precisión, yo ya no soy parte del bloque legislativo de la Unidad por el Cambio, como yo lo firmé cuando se constituyó, porque yo era el coordinador de la bancada. Y yo he sido separado del bloque, pero sigo siendo afiliado al movimiento político. Son dos cosas distintas. Y hoy el bloque, pues, le apuesto que tiene más gente que no es de Creo de la que sí es de Creo. Siendo inocente como en el hipotético caso o presumiendo su inocencia y sabiendo que Mendoza declara que hay repartición de hospitales y de cuotas de poder, si no fue Romo, ¿quién pudo entonces haber entregado esas cuotas de poder y esos puestos? Mire, yo antes decía, si no fue que diga quién fue, pero hoy fue. O sea, digamos, ahorita tienes la cooperación eficaz del señor Mendoza, tienes la confesión de la propia ministra de Gobierno. Eh, y ahí están las pruebas, pero es que la persona que recibió dice, recibí este día por tal razón, porque la señora dijo que le iba a entregar la gobernación y dijo que solo se le iba a entregar cuando se archive el juicio político. Y se archivó el juicio político y ahí están las fechas. Se archiva el 12 de diciembre por la mañana y el 12 de diciembre por la tarde la ministra de Gobierno está diciendo ya que este joven abogado, Tito Milton, entró a la gobernación de Manabí. Entonces ahí está el tome y daca, ahí está la cuota política entregada, el voto a cambio de algo. Luego, en los otros cargos que entregó, como los del SECOP, hay robo y hay corrupción. Y por eso la fiscal tiene que determinar su participación en ese proceso de corrupción, ya sea si se benefició de la corrupción o no directamente en términos económicos, o si se benefició de esa corrupción porque obtuvo votos para aprobar otras leyes. Pero la realidad es que aunque solamente hubiera entregado el cargo, inclusive si no hubiera sido a cambio de votos, que sí lo fue, pues la ley orgánica, la ley de la función legislativa prohíbe que los asambleístas tengan cargos, gestionen cargos. Entonces la ministra directamente pues contribuyó a la violación de la ley, con lo cual, al tener que respetar la ley la ministra de Gobierno, pues se convierte en un incumplimiento de sus funciones. Digamos, en el más simple y sano de los casos, por ponerlo entre comillas, aún así la ministra tiene responsabilidad política y tiene que irse. Mientras existan estos acuerdos, aparentemente este juicio político no avanzará. ¿Cómo lo ve usted en este nuevo planteamiento? Y la fiscal, paralelamente, ¿por qué no actúa? ¿Por qué piensa usted? ¿Será porque realmente A estaba ver, muy ocupada? a ver, yo creo que está actuando porque todas estas cooperaciones eficaces y los comunicados han sido dados a conocer de parte de las, primero pedidos por la Fiscalía y segundo, dados a conocer por la Fiscalía a la ciudadanía. Es decir, la Fiscalía sacó, digamos, no sé cuándo he visto esto antes, sacó 5 o 6 comunicados donde cada uno de ellos expresa una parte muy puntual sobre la cooperación y las menciones que se le hace a la ministra de Gobierno, ¿no? Y luego sacó un boletín oficial de prensa donde explica nuevamente todo casi que en un resumen. Es decir, en este caso particular, también tengo que aceptar que está haciendo su trabajo ahora. ¿Tiene que acelerarlo? Yo creo que sí. Luego, pues por eso se hace el llamado. Pero lo que conocemos de la contraparte de las investigaciones formales de la Fiscalía lo conocemos porque la Fiscalía lo ha actuado. Yo quiero también decir eso con mucha claridad. Y luego esa es la crítica que yo hago digamos, al bloque, ¿no? Porque es con el bloque que se puso al presidente de la Asamblea y es con el bloque que se está blindando a Richard Martínez, es con el bloque que se
está blindando a la ministra de Gobierno, María Paula Rome, porque con los votos del señor Pachala también se archivó el juicio político pues, de la ministra. Entonces, ella ya tenía cerrada por un lado, pero también se encargó de cerrar por el otro. Pues. Entonces, yo ya se sabe por qué el señor Mendoza archivó el juicio, todavía no se sabe por qué el señor Pachala archivó el juicio. Y digamos, como no se sabe nada, aquí solamente quedan especulaciones en términos negativos. Pero digamos, no, si supiera algo, estuviera actuando ya de otra forma, no solamente sospechando. Y luego viene el movimiento, ¿no? Nosotros prometimos antes de llegar que no íbamos a subir los impuestos, que no íbamos a tolerar la corrupción y que no íbamos a abusar de la ley. Respeto a la propiedad privada, intolerancia a la corrupción y Estado de Derecho. Y luego el bloque, dirigido por el señor, pues aprobaron los impuestos que hoy todos estamos pagando, han blindado a los ministros corruptos de este gobierno, políticamente corruptos, y a fin de cuentas, con una resolución que forzó la ley para que el registro oficial publique antes de tiempo los impuestos que subieron, que prometieron que no iban a subir, pues es que antes del 30 de diciembre el registro oficial publica una serie de detalles en relación a los impuestos y se pueden cobrar por eso desde este año. Entonces yo creo que hay que corregir y yo voy a ser muy claro en esto. En el 2017 ya ganamos la elección, ya se tuvo los votos. Lo que no se tuvo es la capacidad de controlar los votos. Y yo creo que han corregido y han tomado una buena decisión al unirse con el PCC. ¿Por qué? Tienen una trayectoria importante y tienen digamos, una solidez y una historia de control electoral. Pues asimismo, tienen que corregir y dejar de proteger a los ministros de este gobierno, partiendo por el señor Richard Martínez y terminando por la señora María Paula Romo, con todo lo que hay en el medio, ¿no? Ya falta poco tiempo para que este gobierno salga. ¿Usted cree que, haciendo alusión a que no hay crimen perfecto, el próximo gobierno pueda entablar estos juicios en el caso de que en estos 9 meses más o menos tiene de duración el gobierno de Moreno no se pueda lograr este juicio político? Porque el juicio político consiste en que ella renuncie y deje el cargo, nada más. La sanción, sí, es que ella deja el cargo y no puede ocupar cargo público dentro del Ecuador los próximos 2 años. O sea, que tenga que ver con el Estado de los próximos 2 años. Es elevar la sanción moral que la ciudadanía ya ha dado, traerla a la Asamblea Nacional y formalmente entregar una sanción. Y no se olvide que en los juicios políticos lo que se hace es pagar una deuda con la ciudadanía. Como en los juicios penales, la figura es pagas ante la sociedad con cárcel o con trabajo o con dinero, de acuerdo a lo que estimen los jueces. Entonces, cuando el juicio no se da y hay la falta, lo que existe es una deuda pendiente, permanente del funcionario con los ciudadanos. Y en los juicios políticos también lo que se hace es examinar desde los ministros, desde la Asamblea se examina a los ministros en los juicios políticos. Pero también lo maravilla de esto es que desde la ciudadanía se examina a los asambleístas en los juicios políticos. Ahí se ve que asambleístas están por blindar al ministro incompetente que jode a los ciudadanos, o si los asambleístas están de lado y dan lealtad a los ciudadanos para sancionar a los ministros incompetentes. Ahora resulta que la ministra de Gobierno, aferrada al cargo, se le paga un sueldo para que compre asambleístas para que vayan a robarse el dinero de la salud que debió haber estado en los hospitales. Esa es la realidad. Con la nueva comisión de fiscalización, ¿cree que se logre entablar algún juicio político o algún ministro o algún funcionario más caiga? Mire, por lo menos haber hecho el cambio era lo necesario. Es decir, imagínense si no se trataba siquiera. Las cosas las cambian las personas que quieren tratar de cambiarlas, por lo menos. Y tratar no es suficiente, pero es el primer paso. Ahorita vamos a ver el segundo, cómo se comporta la comisión en ese sentido. Sus aspiraciones, Roberto, ¿son lanzarse a la reelección o cumple con este periodo? Yo tengo mis ojos puestos hasta el 13 de mayo del año 2021. Yo creo que eso es lo más importante en este caso para mí. Yo no estoy corriendo para la reelección. Desde ya, ¿cuál sería su votación? ¿Votaría por Guillermo Lasso? Mire, yo me ratifico en decir que ya ganamos en el 2017 con los votos y que ahora pues han encontrado una forma de no hacer un papelón en el control electoral. Si se les quita las ganas de subir los impuestos, blindar a ministros corruptos
y abusar de la ley pues sería un buen gobierno. Usted es claro en decir que Creo y Alianza País formaron un acuerdo para blindar a varios funcionarios. Yo sí quiero decir que el bloque, que la mitad de las personas, pues ni siquiera es de Creo, pues lamentablemente tomó una pésima decisión a la cual yo me opuse, que ha traído a la Asamblea al 2% de credibilidad y, y con el que se blinda al ministro. Yo creo que vamos a ver cómo lo siguen blindando o no, si corrigen con las votaciones en los juicios políticos que se vienen, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. El movimiento es distinto del bloque, por eso yo siempre me refiero al bloque, es una precisión que el 99% de las veces hago. Una solamente vez no lo he hecho, pero hoy lo hago nuevamente. El bloque es distinto del partido. Y yo no soy parte del bloque, pero soy parte del partido. Pero el propio Guillermo Lasso salió a decir que usted irrespetó los principios de Creo, que no tuvo tolerancia frente a estas decisiones. Pues no hay que tolerar a los incompetentes ni a los corruptos, pues, y bueno, pues eso no implica, de todas formas, yo no tengo ningún proceso, absolutamente ningún proceso como militante dentro del partido, ninguno. Roberto, estaremos atentos a lo que suceda con este juicio político, a María Paula Romo y a las cabezas que vayan cayendo en esta red de corrupción que está ahí a la vista. Le queremos agradecer por esta entrevista, Roberto. Muy buenos días. Encantado, cuídense mucho que la pandemia todavía está por ahí. Un saludo a todos y gracias por la oportunidad. Estuvimos conversando con el asambleísta por Guayas, asambleísta independiente Roberto Gómez, hablando sobre los juicios políticos a la ministra María Paula Romo, sobre los planteamientos que existen en torno a los actos de corrupción, al reparto de hospitales, al reparto de cuotas de poder a cambio de votos para blindar a funcionarios del gobierno de Moreno. Inicia publicidad en la W. ¿Estás preparado para soñar, aprender, inventar? Cree en ti. No hay secretos para el éxito. Este se alcanza con tu preparación y un arduo trabajo. ¿Estás listo para prepararte y estudiar con la convicción de cumplir tu